Mañana con 10 minutos, algo les habíamos adelantado antes de la pausa porque en una encuesta justamente que ha hecho aquí RPP con CPI, dentro de las muchas preguntas, más allá de la política y todo lo que está pasando, se les preguntó a los encuestados, ¿y qué diría usted que es lo que más resalta como defecto o aspecto negativo en nosotros los peruanos? Y un 17.2% del total de los encuestados dijo conformistas. Así que vamos a hablar de este tema con Jorge Yamamoto, psicólogo social y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque la mayoría ha dicho eso. Luego han respondido que quizá caen con facilidad en actos ilícitos o delincuencia, que tampoco está nada bien, porque es 6.9 de los encuestados. Luego corrupción. De las tres primeras opciones, igual todas son bastante negativas. ¿Cómo está, Jorge? ¿Nos autopercibimos Sí, así? Nos percibimos mal. Primero conformistas, como que ya nos lleve la corriente. Nos autopercibimos chorizos, ¿no? Claro, en resumen, ¿no? Actos delictivos, ¿no? Claro, chorizo, choreli. Y si no, corruptos. Nos percibimos corruptos en segundo lugar. En tercer lugar nos percibimos ingenuos, influenciables, crédulos, o sea, caídos del palto, ¿no? Envidiosos. O sea, la mirada, la automirada es bien dolorosa. Sí, en una pregunta previa se les preguntó a la muestra cuáles son las virtudes, ¿no? Y salió de lejos el ser trabajadores, o sea, somos chamba. Pero en una siguiente ronda se les preguntó cuáles son los mayores defectos del peruano en tercera persona. Claro. Porque ahí hay un truco. Hay un truco. Es bien explícanos eso, porque claro, en no es tercera como yo persona me veo. Ya no está en mí. Claro. Es ellos, ¿correcto? Sí, metodológicamente, sí, ¿cuál es tu peor defecto? Ser muy exigente, ¿no? La típica de entrevista. Quiero lo mejor. Que está bonito, ¿no? Maquillado ahí. Entonces es mejor tercerizarlo. Y ahí sale la crítica, pero cuando se terceriza muy general, la gente vuela. Por eso es recomendable, cosa que no necesariamente se hizo en esta pregunta, correcto, fijarlos en las personas de su entorno cercano que conocen. ¿Cuáles son sus principales defectos? Ok, ahora, esa es la orientación. Dicho esto, sí da información interesante porque la mayoría de lejos opina que el peor defecto es ser conformistas. Pero si analizamos los datos demográficos, vamos a ver que la mayor proporción de la población y de lejos que opina que somos conformistas está en el sector D. Entonces, 22.3%. Exacto. La mitad está en el sector E, que ahí están ya tan económicamente complicados que no la ven. Entonces, ellos no perciben conformismo. A, B y C están más o menos en un 15%, 16%, que no hay diferencias. Pero D es el que se dispara en 22% y como hay una población muy grande en ese sector, infla los resultados. Entonces lo que podríamos interpretar es que ese sector pobre, no tan pobre, algunos van surgiendo, pero otros perciben que la gente no está con esas ganas de salir adelante y ahí surge la percepción de conformismo. Entonces, a ver, desde el planteamiento de la pregunta en tercera persona, ¿correcto? De cuál considera, ¿qué diría resalta usted? Defecto, como ¿Qué defecto? Es lo que más resalta como defecto o aspecto negativo de nosotros los peruanos? El mayor volumen sobre esta respuesta, que es el conformismo, se registra en los sectores más deprimidos económicamente, socioeconómicamente, el nivel DE, ¿correcto? D específicamente en este caso, sí. El D. Y ahí, claro, que no quiere decir que esa capa social se autoperciba como conformista, sino más bien nosotros que somos esta capa social que chambea, que se faja todo el tiempo, que está con la realidad encima y que hacemos todo lo necesario para salir adelante, vemos más bien que otros no están en la misma, con las mismas ganas, en sintonía a eso. Tal cual. Correcto. Interesante, porque claro, cambia el planteamiento. No me autopercibo, yo no estoy en eso. Yo estoy más bien en el lado de los que pujan, ¿no? La gente pujante, la que se rompe el lomo, la inventiva, la resiliente, la que inventa qué hacer. Como tú siempre lo dices, el peruano chamba.
y no necesariamente eso está impactando en mis resultados económicos, ¿correcto? Y quisiera que más peruanos sean así. Exacto. Ahora, la diferencia entre el primer lugar en proporción sobre el defecto de los peruanos y el segundo es muy grande. Entonces, y la palabra conformista es muy general. En cambio, si vemos los otros como corrupción, como facilidad para hacer las cosas con el desvío, son más específicas. Claro. Entonces es posible que haya un problema que se llama sobrecategorización, que han puesto muchas cosas que podrían interpretarse como conformismo en esa categoría, lo cual infla la cifra. Pero por otro lado, ¿qué va a suceder? Que es difícil interpretarlo porque es muy general. Ok. Claro, que es para mí conformista, quizá no es lo mismo que a ver, como lo podría tomar Carlos o Noemí. Exactamente. Cuando tú no Capaz. aterrizas la definición, o sea, cuando no todos manejan la misma definición. O sea, a la hora que se construyen estas categorías se le ha hecho una pregunta abierta, ¿cuál es el mayor defecto? Y hay que convertirlo en una frase, y luego esas frases se van por similitud juntando. Entonces, cuando se junta demasiado, sale un mayor porcentaje, pero un nombre muy genérico. Entonces, probablemente eso se podría filetear en 3 bistecs y saldría menos porcentaje, pero información más precisa. Muy bien, vamos a un corte y de ahí seguimos conversando sobre este tema. Que además yo creo que nos cae súper bien a puertas de fiestas patrias. ¿Cuál es la mirada que tenemos de nosotros mismos los peruanos? ¿Correcto? ¿Cómo nos autopercibimos? Y desde esa autopercepción, ¿qué puedo hacer yo para ir al siguiente nivel? Porque no se trata de quedarme ahí. Son las 11:17 y sus llamadas, eso es lo más importante. 212-4100, 212-7165 desde todo el país. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. 11 de la mañana con 20 minutos, estamos con Jorge Yamamoto, psicólogo social, y estamos hablando de cómo nos autopercibimos los peruanos. ¿Correcto? A propósito de fiestas patrias, siempre está bueno hacer esa revisión de en qué estamos, en qué andamos, qué podemos mejorar, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una respuesta aquí que me escarapeló. Hay un grupo de personas que se autoperciben o autoperciben a los peruanos como sumisos, que no sabemos protestar. Y creo yo que algo de eso tenemos, en honor a la verdad. O sea, siento que hemos logrado anclar, ¿no? O han logrado anclar, mejor dicho, tantas malas gestiones consecutivamente desde hace varias décadas ya, casi 4, prácticamente 4, que el político te hace el favor. ¿Correcto? Que el Estado te hace el favor en darte algo. Entonces, esta conciencia de lo que me corresponde, la estamos perdiendo, ¿no? Y entonces, la migaja que genere el líder de turno, ¿no? Pues es, sí, señor, gracias, señor, así nomás, humillado. Y eso a mí es dolorosísimo porque estamos perdiendo la capacidad de levantar la voz y además de por sí no somos muy levantadores de voz, que digamos tampoco, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, ese es un punto bien importante y yo separaría la sumisión, ¿no? en 2 niveles. Primero, yo diría que en relación con la sumisión somos una cultura relativamente vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy frente a alguien que tiene poder, actúo de manera sumisa, pero ese mismo individuo cuando está en una posición con alguien que percibe subordinado, se vuelve abusivo. Por ejemplo, claro, la típica tía que el policía de tránsito la para y lo agrede psicológicamente. Tú no tienes el carro que yo tengo. Lo basurea. Lo basurea. Pero seguramente frente a su regidor, el regidor le insulta, sí, y ella agacha la cabeza. Ella es a su vez basureada. Una cadena. Una cadena. Y ni siquiera una cadena, sino una lógica, ¿no? Entonces, el guachimán, que no tenía chamba, de pronto tiene su metro cuadrado de poder
y en vez de ser una persona humilde, agradecida y que sirve a las personas que ingresan y salen, se vuelve un abusivo, un arbitrario, ¿no? El demonio de marrón que te malogra el día porque ha sido chancado. Entonces, habría una cuestión de esas. Pero por otro lado, ¿qué sucede? El peruano va a ser posiblemente víctima de algo que se ha llamado desesperanza aprendida, que tú intentas salir una, otra y otra vez y después dices, ya no se puede. Entonces asumes una actitud de crítica, porque para criticar somos buenos, no para autocriticarnos, pero lo que hemos perdido es algo fundamental que se llama agencia, pero en buen castellano, que es la actitud de ver que hay una injusticia y actuar inteligentemente sin patear el tablero, pero sin ser sumiso para sacar adelante. Es por eso que Jorge, cuando hay marchas, estas marchas no van a ser tanto espontáneas, sino hay una mano generalmente oscura detrás de ella. Organizando. No es. Exacto. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Gracias, Hola, gracias, Noemí, ¿qué Carlos. tal? Qué gusto, Jorge, El yo gusto es escuchándote mío. atentamente, y justamente tocabas un punto muy importante que es el tema, por ejemplo, de protestas. Y por ahí escuchaba decir, vivimos en un país fragmentado, donde cada quien jala agua para su propio molino. ¿Tú consideras que es así? Sí, Noemí, hemos investigado esto y hay algunos países que se denominan colectivistas, es decir, que estamos mirando siempre, chismeando, pero hay cierto sentido de comunidad. Pero el Perú ya califica como un país familista, es decir, que solo me importa mi familia, pero ya estamos pasando a un país personalista, que ya ni siquiera me importa mi familia, sino yo salgo adelante a la buena o a la mala. Y el problema de esto es que cuando hay una visión de familia, por lo menos hay un bienestar familiar, pero cuando hay una visión de colectividad, entonces nos damos cuenta, porque esto es de inteligencia, no es cuestión de abstracción o de solicitud parroquial. Cuando nos actuamos a favor de la nación y del grupo, a la larga yo salgo ganando. Pero cuando entra el personalismo y solo me fijo en mí mismo, todo el mundo está con los codos abiertos y todos nos retrasamos, además de pasarla de manera miserable. O sea, ay, qué triste, porque es, no sé, se me vino a la cabeza la frase, sálvese quien pueda. Estamos en un sálvese quien pueda, me salvo, que en un segundo momento, en esa dinámica, bueno, salvaré a mi familia, y en el momento actual es, no, ya ni siquiera, me salvo yo nomás. Egoísmo. Egoísmo La frase, el bruto, ¿no? Egoísmo puro y duro también y está bruto. aquí, egoísmo. Arturo desde San Isidro, 212-4100, 212-7165. Hola Arturo, ¿cómo te va? Hola Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu comentario o tu pregunta o tu idea sobre este tema? Bueno, la mía es de que la gente de clase baja se queda ahí nomás, hermano, porque son conformistas y no ambicionan más. La gente de clase media era menos conformista porque procura estar mejor, sus hijos entran a la universidad y mejoran. En cambio, los de la clase alta también son conformistas porque se conforman con lo que tienen en casa y son hijos de papá. Creo que las cosas son así, Carlitos. Ok, muchas gracias, Arturo. A mí me parece que esa mirada de la gente pobre es pobre porque quiere, no es real. O sea, ya hay mucha conversación al respecto, en honor a la verdad, ¿no? Creo que es una mirada poco empática, es una mirada desde un profundo desconocimiento, es una mirada desde mi ombligo para el mundo, ¿no? Porque la gente pobre Muchas veces no tiene no oportunidades. tiene oportunidad, o sea, Sí, aún no las tiene. lo real, lo que también ocurre en todo caso es que
hay gente que puede morirse de ganas de hacer algo y no hay posibilidades, no las tienen. O no las tienen de desarrollarse al 100%. Entonces, el mismo sistema, digamos, mantiene ahí. los tiene chatos. Sí. Toman lo que tienen y lo que se les da, y lo que tienen, y lo que hay a disposición es muy pobre, muy chato. Entonces, es un círculo vicioso. Y luego él ha hecho mención, Jorge, perdóname antes que respondas, a los hijitos de papá, dice en algún momento, ¿no? Estas personas que son hijitos de papá, que también es una frase que, que es muy usada, ¿no? Y muy trillada. Sí, hay estadísticas que corroboran este tema de que las personas, que hay mucho desplazamiento social, que la clase baja se ha reducido y la clase media ha crecido. Entonces, estadísticamente no es necesariamente correcto decir que los pobres no progresan porque son flojos, porque sí están progresando. Correcto. Y a manera ilustrativa vamos a tener que en una comunidad rural muy alejada, con muy escasos recursos, sin un colegio secundaria y con una universidad a 10 horas de distancia, la familia y la comunidad, eso es una micropatria, hacen su chancha y mandan al chico más inteligente de la comunidad a la escuela academia y a la universidad. y a la universidad, y está con una beca en la universidad y se saca la mugre, consigue su chamba y con lo que gana no se va a comprar su casacón, sino jala al siguiente familiar o miembro de la comunidad. Eso es un hermoso progresismo. Y la clase emergente, que es una clase que está creciendo exponencialmente, el problema es que a veces es más informal que formal, pero es un reflejo de cómo se genera ese esfuerzo y esa chamba de los otrora segmento D, ahora segmento B3. Y en las universidades antes veíamos cierta élite socioeconómica y ahora en las universidades vemos esa élite socioeconómica más reducida, pero una gran cantidad de emergentes urbanos y de emergentes rurales. Dicho esto, Y a veces esa hasta mirada, más gente de provincias, en las universidades, eso es cierto. Dicho- Sí, Noemí, eso yo lo corroboro en la Universidad Católica, especialmente en una facultad que se llama Estudios Generales Ciencias, en donde hay una mayoría de migrantes de provincia que sufren el azote de la dificultad de una facultad de ciencias, pero tiran para adelante, y no solamente es el sufrimiento académico, sino se desarraigan de sus familias, ¿no? Para vivir en un cuarto, en una ciudad discriminadora y en un entorno agreste, a diferencia del respeto que hay en provincia. tenemos una llamada de Moquegua que la resolvemos en el siguiente bloque, ¿correcto? Y de ahí cerramos esta conversación con Jorge Yamamoto, psicólogo social, cómo nos autopercibimos los peruanos. Ya volvemos aquí en Encendidos. Una palabrita que aparece mucho en estas fechas, la acabamos de introducir en interno, el patriotismo. Y yo creo el patriotismo, la clásica, ¿no? Uy, no, nos falta patriotismo, o marchando se genera el patriotismo. Creo que no va por ahí necesariamente. A mí me parece que el patriotismo conversa con el sentido de pertenencia. O sea, Y diario. ¿qué tanto me siento yo que pertenezco a esto? Y para que se genere el sentido de pertenencia es qué tanto recibo, cómo me acogen. Totalmente. Yo creo que hay que distinguir el patriotismo del patrioboludismo. Bueno, por eso me encanta conversar con Jorge Yamamoto, un capo. Patriotismo versus patrioboludismo. Entonces, el patriotismo es cuando tenemos esta sensación universal de pertenecer y de estar orgullosos, pero ese orgullo ¿a qué lleva? A chambear por el país. Claro. ¿No? Entonces, yo tengo que ver por mi desarrollo, por mi supervivencia, pero por lo menos sin fregar a los otros. Retroalimento. Exacto.
Eso es patria, ya el que además hace un granito de arena por el país, ya ese está a la altura de los héroes nacionales. Pero el patrioboludismo es cuando uno no solamente no hace nada por el país, sino no tiene ningún recelo en hacer cochinada para su progreso. Propio beneficio. En las instituciones públicas, privadas, y se siente orgulloso porque solamente pone en sus redes un mensaje sobre la patria, pero es totalmente cínico. Entonces, el problema es que con patrioboludistas no salimos adelante. Con patriotas silenciosos que por lo menos no hacen cochinada, pero que además de salir adelante dan su granito de arena en su callejón, en su condominio de playa, en donde sea, poquito a poquito se va llenando el buche y podemos ir haciendo una diferencia, especialmente en el ámbito de las nuevas generaciones que deben de formar parte de lo que ahora es un asco, pero debe ser el ideal, que es lo político y el sector público. Y no tiene que ver con el estrato social. De ninguna manera. Absoluto. Sí. Hola, Jorge. Nos quedamos contigo pendientes desde Moquegua. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Carlitos, Galdós, me da mucho gusto de que estés trabajando en una radio tan importantísima como es Radio Programas. Llega a nivel nacional. Muchas Yo gracias. he tenido el gusto de estar por todo el Perú. Puerto Maldonado, Videre, Ñapari, Chiringayo, en el norte Tumbes, Radio Programas, en los puertos más lejanos, Radio Programas está presente. Gracias. Sí, tal cual lo que dices. Al respecto quiero decirte, Carlitos, de que el conformismo, entre comillas, hacerse loco, también le atribuye y les cae a los señores periodistas. Seguro. De la radio hablada y escrita y televisiva. ¿Por qué? Por ejemplo, dos ejemplos rápidos. Hace poco hubo un intento de apoderarse de una casa en Lince. En Lince, en la avenida Petituars, ¿recuerdas? Hace una semana. Así es. Aquí en el programa lo mencioné, es más, lo cubrimos, sí. ¿Y qué pasó? Ya, entonces es algo inconcebible. Yo te digo que observo como millones de peruanos. Observas tres señores, si se les puede decir, con balones de gas, tratando de tirar a los policías y a la gente como que fueran los peores enemigos. Correcto. Nuestra Policía Nacional observando. Al final no se sabe en qué quedó ese caso. Es la incertidumbre que crea a la gente, el desconformismo y ya no la credibilidad. ¿Por qué? El tema debe ser completo, lo cubre. Miro, pasó esto y estos señores fueron agarrados por la policía o no fueron agarrados por la policía para que sirva como ejemplo a los demás, a las demás personas. ¿Te parece, Carlitos? Completamente de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué pasó, Jorge? Que es lo más lamentable, aunque no lo creas. Porque, de hecho, si tú nos escuchas y ves todos los días, o más o menos, eso ocurrió justo aquí, durante las horas del programa. Yo lo recuerdo nítidamente, Jorge. Inclusive, recuerdo que aquí comentamos al aire qué estaba ocurriendo, que es lo mismo que tú interpretas. ¿Ah? ¿Qué pasa con esa policía? Que cómo pueden venir tres locos o lo que sea, con balones de gas, en nombre de un lanzamiento, tomar un espacio y poner en zozobra al barrio y además encima burlarse de la policía. Es más o menos eso, ¿correcto? ¿Y sabes qué pasó, Jorge? ¿Qué es lo más triste? Que no hay desarrollo, porque ahí quedó. ¿Puedes creer eso? Ahí quedó. Porque además hay una serie de entrampamientos legales que, dicho sea de paso, aquí en el programa también los explicamos, porque no nos quedamos ahí. Yo te hablo por este programa, yo no sé de los demás, yo te voy a hablar de acá, ¿ok? De lo que yo conozco, de lo que hacemos yo, Sal y Sara, el equipo y yo. Y claro, en el desarrollo de la noticia de ese en particular no hubo, porque ahí quedó. ¿Y qué hay detrás? Una policía que muchas veces no puede operar como nosotros quisiéramos o esperamos o como ellos mismos desearían, porque legalmente tienen una serie de impedimentos. Pobre aquel policía que intervenga, va preso. Termina en Es de inspectoría. locos. Eso menos mal que lo pudimos comentar y desarrollar aquí en el programa. Y sí,
en el desarrollo de esa información. Aunque no lo creas, ahí quedó, mi estimado Jorge. Increíble. Te envío un abrazo fuerte. Muchas gracias por escucharnos. ¿Está ahí? ¿Ya se fue? Ya se fue. Desde Moquegua. Importante Tenemos la otra llamada. llamada. Y esto Sí. ocurre en todos los rubros también, ¿correcto? Esta cosa de no ir más allá, que es más o menos lo que Jorge interpreta y siente, ¿no? Sí, y justamente esto nos regresa al punto inicial del conformismo. Claro, ¿no? Entonces, el patriotismo y la vida cotidiana se trata de ver las dificultades y dar por lo menos un pasito pequeño, y de pasito en pasito se llega muy lejos. Esa agencia, ese hacer algo, no quedarse simplemente en la queja, que es lo contrario al conformismo. Pero en el momento en que decimos mi situación nunca va a cambiar, el país nunca va a cambiar, entramos en ese conformismo que es uno de los más grandes daños. Estudiamos una característica mental del peruano que se asocia al desarrollo y también a la felicidad, y es la adaptación optimista. Como la tenemos muy negra, no podemos ser, sí, vamos adelante, somos ganadores en todo, sino que hay que pisar tierra. Y a veces tenemos que aguantar lo que ocurre, pero apenas hay una oportunidad, saltamos. Entonces, esa adaptación optimista nos permite evitar la frustración cuando no hay salida, pero no caer en el conformismo. Pero no la tenemos muy desarrollada. Lo que ligeramente. estamos observando es que en los últimos años de adaptación optimista estamos pasando a chancado conformistas. Wow. Pero no deberíamos de permitir eso por nuestra salud mental, cuya ansiedad y depresión está multiplicándose por 3, por 5, y las grandes oportunidades que tenemos debemos de tenerlas también en claro. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por esta A conversación. ustedes. Es un poco doloroso, incómodo poner algunas definiciones, algunos puntos sobre las IES de cómo nos miramos los peruanos, pero creo yo con lo que nos podemos quedar de esta conversación es que de ninguna manera podemos cerrar todas las posibilidades y las puertas. Aún en el escenario más incómodo, más oscuro, como tú lo acabas de decir, ¿no? Los peruanos seguimos teniendo esa ventanita de optimismo, y ahí hay que ir siempre, así haya mucha evidencia de lo contrario, porque en el momento que cerramos esa ventanita ya se clausuró el nos kiosco. hundimos. La Universidad de Pensilvania ha estudiado mucho eso, y cuando cerramos la ventanita se dispara la depresión. Entonces, el optimismo es, estoy chancado, pero hay una oportunidad y tiro para adelante. Pero si no hay una oportunidad, me abandono, me deprimo y me friegue. Y de eso tenemos mucha buena también evidencia a favor los peruanos. Totalmente. Gracias, Jorge. Gracias a Síganlo ustedes. en Instagram, ¿ah? Jorge Yamamoto en Instagram. Gracias, Toda Noemí. esta info la documenta, está muy activo en Instagram. Síganlo en Instagram. 11:46, ya volvemos aquí en Encendidos con los deportes. Andrea Closa, más adelante Cecilia Bracamonte. Programón, no se lo pierdan.